Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos del libro El Destino Dominicano, de John Barlow Martin. John Barlow Martin fue un periodista y escritor estadounidense. Realizó las funciones de embajador en la República Dominicana y las de escritor de discursos y confidente de muchos políticos de Estados Unidos, como Adlai Stevenson, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y Hubert Humphrey. Martin nació en Hamilton, Ohio, hijo de John y Laura Martin, y cuando era aún pequeño se mudó con su familia a Indianápolis, Indiana. Martin tuvo una niñez infeliz marcada por la pobreza, los pleitos de sus padres y la muerte de un hermano. A los 16 años se recibió de bachiller y pasó un año en DePaul University hasta lograr más tarde el grado de periodista. Debido quizás al impacto de su niñez, Martin centró en un primer momento su trabajo de periodista en la preocupación por los desposeídos y olvidados, los criminales, los indigentes y los obreros. Realizó publicaciones en el Saturday Evening Post, Life Magazine, Collier's, Atlantic Monthly y Harper's, siendo galardonado con el Benjamin Franklin Award por 4 años consecutivos. Martin fue contratado en 1952 como escritor de discursos por el entonces gobernador de Illinois, Adlai Stevenson, y más tarde trabajó en la campaña presidencial de John F. Kennedy. Fue designado embajador americano en la República Dominicana de 1962 a 1964. Martin llegó a la isla al poco tiempo de la muerte del dictador Rafael Trujillo y estuvo muy cerca del recién electo presidente Juan Bosch. Martin renunció poco después de la muerte de John F. Kennedy, pero regresó a la República Dominicana como enviado especial en 1965 durante la invasión americana ordenada por el presidente Johnson. En esa ocasión, según muchos, ejerció una función de procónsul a favor de los sectores reaccionarios opuestos al retorno del depuesto presidente Juan Bosch y contrario a los sectores progresistas que propugnaban por el retorno a la constitucionalidad perdida con el golpe de Estado contra Bosch. Martin murió de cáncer de garganta en 1987. Prefacio. En la primavera de 1965, la violencia de los acontecimientos hizo que la República Dominicana atrajese la atención del pueblo de los Estados Unidos. Los sucesos que tuvieron lugar a continuación pusieron en tela de juicio toda nuestra política internacional. Este libro, sin embargo, no trata solamente de la Guerra Civil Dominicana de 1965. Todos los comentaristas de este fenómeno histórico están de acuerdo en que detrás de este sangriento episodio se encuentran conflictos de profundas raíces que ya habían agitado la República, incluso antes de la época del dictador Trujillo. Este libro trata de estos conflictos, tal como yo los vi desde los confines de la embajada. Mi propósito ha sido mostrar, no contar cómo pasó todo. Por lo tanto, inevitablemente este libro trata de mi experiencia de la vida diaria en el extranjero, como representante de nuestro país. Trata del proceso, unas veces eficiente, otras lento, por medio del cual el deseo de la nación se comunica del pueblo al presidente, de este al Departamento de Estado y por último al embajador. Trata de los momentos de alegría y de desesperación que lleva consigo cualquier intento de pasar de lo programado a la práctica, del ideal a la realidad. Una de mis intenciones al escribir este libro ha sido mostrar al lector todo lo posible sobre cómo funciona o no funciona a veces una embajada de los Estados Unidos en un país difícil. Otra ha sido hacerle que vea, tal como yo lo vi,
cómo se formaron las distintas fuerzas de presión que llevaron al pueblo dominicano al desastre. La primera parte relata brevemente la historia de la República, incluyendo la tiranía y el asesinato de Trujillo, y luego muestra con todo detalle cómo a lo largo de 1962 intentamos ayudar a los dominicanos a construir una sociedad democrática sobre las ruinas de una tiranía, bajo un gobierno provisional frágil. La segunda parte se refiere a la presencia de Juan Bosch en 1963, qué fue lo que hizo, cuál fue nuestra política respecto a su régimen y cómo cayó. La tercera parte describe nuestra opinión durante la presidencia de Kennedy respecto al golpe militar que derrocó a Bosch. Muestra claramente, espero, cómo nuestras posibilidades de influir en los países extranjeros son muy limitadas. La cuarta parte relata cómo estalló la Guerra Civil de 1965 y qué tuvo que hacer al respecto. Incluye mis puntos de vista sobre nuestra política en la República Dominicana, la América Latina y también en los países subdesarrollados del mundo en general. En 1937 llegué por primera vez a la República Dominicana y viví allí durante varios meses. Dimití como embajador en febrero de 1964 para escribir El Destino Dominicano, con datos sacados de mis agendas y archivos. El manuscrito ya estaba completo, faltando solo un repaso final, y el título ya había sido escogido cuando la Guerra Civil estalló el 30 de abril de 1965, pero yo decidí dejar la mayor parte del libro escrita. Tuve ocasión de poner el libro al día hasta abril de 1966, cuando se comenzó su impresión. Cuando aparezca, es posible que nuevos acontecimientos lo hayan sobrepasado, pero será en consecuencia de los acontecimientos que yo vi, y espero que este libro le sirva al lector para comprenderlos. La presente obra es, por tanto, un cuadro de un país complicado, presa de fuerzas terribles. Relata la historia de lo que hicieron un embajador y el personal de su embajada, de sus intentos y de sus fracasos, en un pequeño lugar de gran importancia para todos nosotros. John Barlow Martin, abril de 1966. Bien, amigos de Tertulia Literaria Papermaché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Como ustedes acabaron de escuchar al principio, leímos íntegramente el prefacio del libro que nos ocupa hoy, El Destino Dominicano, escrito por John Barlow Martin. Quisimos leer ese prefacio completo para que tengamos un panorama general sobre esta importante obra que es básica para entender la historia de la República Dominicana de los últimos 60 años, porque se enfoca en una época muy convulsa, en que yo diría que se suscitaron muchas cosas como muy rápido. O sea, la caída de Trujillo, el triunvirato, el gobierno de Juan Bosch, toda esa época hasta la Revolución de Abril y un poco más que es lo que abarca el libro. Entonces, ya mencioné a Abel y no le he dado la bienvenida formal. Bienvenido, Abel Ventura, ¿cómo está usted? Yo me siento muy bien de la invitación que usted me ha hecho a compartir este librazo. Sí. Es un libro que todo dominicano interesado en nuestro futuro y nuestro pasado debe de leer. Y no solamente leer, sino escudriñar. Exactamente, y por eso traímos a Abel aquí, que se ha ocupado de leer, ya va bien adelantado la lectura del libro. Hay que decir que es un libro que tiene 750 páginas, la edición que estamos manejando tiene 750 páginas, y por eso hemos decidido que, dada la cantidad de páginas que tiene el libro y los temas que trata, y lo importante que es, lo prudente es dividir su contenido en varias partes, como de hecho está también así estructurado el libro, que tiene 4 partes, pero la primera parte, que ocupa más de la mitad de las páginas del libro, preferimos, o así decidimos entre Abel y yo, como productores de este episodio, para la redundancia, dividirlo en 2 episodios. Toda esa primera parte del libro, que abarca como hasta la página 300 y algo, para no sancochar esos puntos, esos temas tan importantes, decidimos hacerlo así para
que ustedes como oyentes puedan sacar el mejor de los provechos de este contenido que hacemos para difundir la literatura, en este caso la historia dominicana, vista desde el punto de vista de un extranjero, que eso siempre es interesante, cómo nos ven los extranjeros a nosotros, o sea, que lo ven con otros ojos. No es lo mismo que sea un historiador dominicano, que sea, como en este caso, John Barlow Martin, que era periodista. Vamos a hablar de John Barlow Martin. ¿Quién era John Barlow Martin? Él era periodista, ¿verdad? Sí, era periodista. Era un intelectual. Un intelectual escritor. y un escritor. Exacto. Sí. Una de las preguntas que me surgieron cuando la primera vez que tuve contacto con el libro y comencé a investigar sobre la figura de este hombre, de John Barlow Martin, es por qué Estados Unidos mandó una persona de ese nivel para que fuera embajador aquí en República Dominicana, un país pequeño del Caribe. ¿Cómo fue eso? O sea, vamos a hablar de primero quién era, cuál sería su perfil, a partir de lo que usted conoce sobre él, sobre lo que ha leído. ¿Cómo usted lo definiría? John Barlow Martin era un gran escritor, pero poseedor de una naturaleza de él tan particular para desdibujar los hechos y los personajes que a su alrededor giraban. Por ejemplo, él a través de los personajes como Trujillo, Joaquín Balaguer, Ramfi, Luis Amiame Atió, Inver Barrera, fue tejiendo y fue dándose cuenta del pensar y la idiosincrasia nuestra dominicana. Él fue enviado por el presidente Kennedy especialmente para investigarnos, para conocernos, para saber cuáles eran las necesidades fundamentales hacia el camino de una democracia. Sí, que yo le comentaba a ver que es curioso que mandaran un representante de ese nivel, ¿verdad? De John Barlow Martin, cuando nosotros en las últimas experiencias que hemos tenido con embajadores norteamericanos no hemos tenido a nadie con ese nivel. Yo le decía a ver que no hemos tenido un personaje del nivel de John Barlow Martin ni antes ni después de él. De hecho, en los últimos embajadores que hemos tenido, hasta cierto punto, hasta un poco de vergüenza ajena provocan. Si somos sinceros, o sea, tuvimos un embajador que era más un activista LGBT que embajador en sí, o sea, promovió una agenda LGBT, que eso no tiene nada de malo. O sea, uno hay que aceptar la preferencia sexual, ¿verdad? Es un ámbito de libertad, pero quizá esa no era la prioridad de nosotros hacer, de nuestra relación con Estados Unidos. Ese tema de género no es tan importante, quizá hay otra cosa más importante. Y la última embajadora que tuvimos aquí era una persona que no es por criticar los gustos musicales de nadie, pero tenía un gusto musical, o tiene un gusto musical que no muy, qué sé yo, no es muy aceptable. No vamos a usar la palabra aceptable, sino que no me imagino a John Barlow Martin yendo a un concierto de Dembow ni a un concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Sí. Aunque son épocas diferentes, pero el asunto es que el perfil de los últimos embajadores que hemos tenido no están a ese nivel, ni de lejos. Entonces, fundamentalmente, usted dice que el motivo por el que Kennedy mandó a ese señor aquí para que fuera embajador norteamericano era que él quería conocer. Sí, era un informante. Sí. Era un hombre que estaba directamente conectado con el presidente y con el Departamento de Estado. Que le rendía informes. Que le rendía informes hasta cada 3 días y cada semana. Él lo dice en su libro. Porque en los hechos políticos que se estaban desarrollando en la República Dominicana y también en Venezuela y también en Centroamérica, fruto de la Revolución Cubana, obligó a los Estados Unidos a acercarse a nosotros y tener datos fehacientes y precisos de cómo acercarse a nosotros en un nuevo trato y en una nueva visión política y en un nuevo proyecto político. De ahí nació, Edward, la Alianza para el Progreso. Sí, que donde nos dieron muchas mantequillas. Yo llegué a comer mucha marifinga. Eso siempre lo cuentan las personas mayores ya. Nuestros padres nos cuentan eso. Sí, yo llegué a ver ese queso, un queso sabrosísimo, que venía en una lata de metal con la bandera de los Estados Unidos. Muy bien, entonces el presidente Kennedy
necesitaba informes precisos de ese momento, porque Estados Unidos estaba interesado en iniciar una nueva política hacia América Latina. Una política de acercamiento, previendo o más bien salvaguardando sus intereses geopolíticos, porque del otro lado estaba la Unión Soviética. Estaba la Unión Soviética, había pasado ya en ese tiempo la crisis de los misiles, Sí. los misiles que estaban aquí en Guantánamo, y algunas cosas más que obligaron a que ese acercamiento había que revisarlo. Exacto, había Y que también- redefinir la relación con América Latina. Muy bien, y también que esa dictadura de Trujillo, sin ningún espacio político por 31 años, marcó este pueblo y le dio características tan propias como ningún Especiales. otro país Sí. latinoamericano. Una cosa que se me ocurre ahora, a ver, ¿por qué el título El Destino Dominicano? ¿De dónde viene ese título? Porque da una idea como de fatalismo. ¿Eh? Cuando tú hablas de destino, es como Sí. algo que tú no puedes cambiar, que tú Sí, estás condenado a. predestinado. Sí, 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 sí. Bueno, a mí pensar, según lo que he visto en su escritura, él quedó sumamente impresionado, impactado de la pobreza, de personas descalzas en sus viajes por el campo dominicano, principalmente por el sur y por el este, hasta cuando llegó hasta Boca de Yuma, Nisibón, Macao, que eran zonas prácticamente inhabitadas, y personas con un modelo de vida y un estilo de vida que eran completamente paupérrimos. Sí. Eso, además, las manifestaciones políticas que surgían y las grandes divisiones que dejó el vacío de poder de la dictadura, lo llevó a pensar o a determinar un destino para nosotros, un destino fatalista, un destino ignominioso, un destino oscuro. Por eso él enfatiza en eso, en que si nosotros seguimos violando la Constitución a nuestro antojo y no respetamos la Constitución y amañándola a la forma de cada persona que suba a la presidencia, nosotros tenemos un destino pesaroso. Bien, siguiendo con este interesante conversatorio que tenemos con Abel Ventura sobre el destino dominicano de John Barlow Martin, vamos en este segundo bloque, que es el bloque principal de este episodio, a tratar, a concentrarnos en la contextualización que John Barlow Martin hace de cómo él encontró el país y todos los antecedentes históricos que trata desde que surgió la República Dominicana hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX, las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX. Entonces vamos a ver, a pintar ese panorama que aborda John Barlow Martin en el libro. Sí. ¿Cómo él veía el devenir histórico de República Dominicana? ¿Lo veía? ¿Cómo lo calificaba? ¿Cómo lo calificaba él? Muy bien, Edward, mira, él fue un investigador de verdad. Sí, Una persona que leyó la historia de Haití y sí, leyó la historia de la República Dominicana y se sumergió en datos precisos sobre lo que él estaba mirando ante sus ojos, que fue cuando llegó por primera vez con la época de Trujillo en 1937. correcto. Entonces, él dice en su libro que todo lo que ocurrió con Trujillo y todo ese periodo de 31 años donde no hubo espacio político y él se inquistó como dueño y señor del poder. Claro, eso fue una consecuencia de cosas que pasaron antes, que eso es de lo que vamos a hablar ahora. Es lo que vamos a hablar ahora. Y entonces le apunta y dice que desde 1844, pasando por la época de la restauración, desde allí comenzó un irrespeto por el poder, donde un hombre que le quitaba el poder al otro hasta con un cuchillo en la mano. Claro, había una inestabilidad política tremenda. Tremenda.
y que nosotros nunca tuvimos sosiego, nunca tuvimos reposo, nunca cuajamos ninguna institución que nos permitiera avanzar en el plano político, porque lógicamente lo social no lo permitía. Exacto, la situación, la realidad social. Entonces él reclama que él dice que donde se comienza a consolidar el tirano Trujillo, donde se comienza a implementar este quítate tú para ponerme yo, es desde la muerte de Lili. Y que Lili fue el primero que enseñó a todos los demás a actuar de esa manera. Sí, que hay que decir para los que no son dominicanos que Ulises Heró Lilis fue el principal dictador del siglo XIX en República Dominicana, ¿verdad? Muy bien. Se podría decir así brevemente. Y que todo lo que le siguieron quisieron ser como él, emularlo, ser como él. Entonces, debido a unos empréstitos que había tenido la República con Holanda, con Inglaterra y otros países que no eran de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos en ese entonces implementó lo que era la doctrina Monroe. Sí, América para los americanos. Y lo que hizo fue pagarle la deuda a los europeos para que no tuvieran la intención de apoderarse del país. Pero en ese proceso entonces Estados Unidos se convirtió en el principal acreedor de República Dominicana. Muy bien. Exacto. Y al no tener la estabilidad política que ellos pretendieron en 1907 con la Convención Dominico-Americana, que siguió ese curso, ¿verdad? Sí. Del quítate tú para ponerme yo y quítate tú para ponerme yo, y ya se estaba tambaleando el Estado. Entonces ellos decidieron intervenir. Exacto. Para estabilizar el país. Eso dice él. Y que eso duró un proceso hasta 1922. Sí. Que de 1922 a 1924 es donde se prepara toda la antesala para hacer elecciones y dejar a Horacio Vázquez en el poder. Exacto. O sea que ahí trazaron vamos a decir, la estrategia de salida del país que se produce en el 24. En el 24, pero fue durante esos 2 años, de 1922 a 1924, donde Sumner Welles fue nombrado el principal asesor, la figura principal de los Estados Unidos para hacer todo el andamiaje que permitiera la salida de las tropas norteamericanas. Entonces, ya una vez sale la tropa norteamericana, se instala en el poder Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. Sí. Entonces, Horacio Vázquez quiere perpetuarse en el poder. Porque es que trae el mismo sello de todo lo anterior. Entonces ya conocemos la historia de que Horacio Vázquez quiere extender el mandato. Sí, a él le tocaba salir en el 1928, pero lo extendió hasta 1930. Ajá. Lo que dio origen a la figura de Trujillo, sin él saberlo, sin él quererlo. Y Trujillo, se puede decir, es una hechura de los Estados Unidos, ¿verdad? De alguna manera. De alguna manera sí. De alguna manera es una hechura de los Estados Unidos porque ellos lo que querían era una estabilidad política a cualquier precio. Un hombre fuerte, que organizaran las cosas. Que organizaran las cosas. En pocas palabras, sí. ¿Y cómo se dio esa? O sea, porque Trujillo comenzó siendo de la Guardia... de la Guardia Rural. Sí. Que instalaron los norteamericanos, la intervención. Sí. Creo que ellos mismos lo entrenaron a él. Sí. Trujillo formación como militar y como fue al estilo americano, o sea, fueron ellos los que lo informaron, ¿verdad? Sí, Trujillo escaló puesto durante la Guardia Nacional. Correcto. Que fue lo que crearon los Estados Unidos aquí. Y en su obra, Marcio Veloz Bagiolo, La vida no tiene nombre, habla de un pasado sombrío de Trujillo, que se convirtió en el delator principal y en el perseguidor principal de todos los dominicanos que se sublevaban en contra de la intervención. Ajá. Y él comenzó a agarrar rango, a agarrar confianza, y se quedó después de la salida, se quedó dentro de la Guardia Nacional Dominicana, y fue una de las figuras pilares o sostenedoras en las Fuerzas Armadas o en esa guardia de Horacio Vázquez, porque él le hizo creer siempre a Horacio Vázquez de que él era su apoyo incondicional y que él estaba por encima de todo. Y Horacio Vázquez le creyó a Trujillo. Sí. Por eso él hace el simulacro que hace
de levantamiento en Santiago para ir a la capital a acorralarlo, diciendo que eran contrarios a él, pero era él mismo que lo estaba emulando y lo estaba sosteniendo. Exacto. Entonces ya una vez sucede eso, ya Trujillo llega al poder, ¿verdad? Bueno, en los 130, o pasó algo no, antes. no, bueno, ahí estaba Rafael Estrella Ureña, Exacto. que era un gran orador, un intelectual, una persona con mucho brío, pero tenía ciertas debilidades políticas que él aprovechó y lo hizo prácticamente, lo anuló Trujillo. Sí. Lo anuló a Estrella Ureña y lo puso para que fueran a las elecciones como vicepresidente y él como presidente. Y entonces ahí Trujillo se impuso. Se impuso a él y lo fue anulando a él poco a poco. Entonces, en el libro, John Barlow Martin hace o sea, trata de manera breve, vamos a decir, Sí. toda esa era la era de Trujillo, porque él llega precisamente aquí al país en el 37, como ya usted había dicho anteriormente, y es el primer contacto que él tiene con una dictadura, prácticamente lo que él dice ahí en el libro. Sí. Entonces, pudiéramos hablar un poco de pincelada de cómo él visualiza todo ese periodo de la era de Trujillo en el libro. Muy bien, él dice que el Trujillo fue un hombre muy hábil Sí. y que se ligó a la clase intelectual y lo puso, lo obligó y prácticamente lo acorraló para que colaboraran con él. Sí. Ajá. Trujillo desde un principio tenía todo su plan trazado para alzarse con el poder y no quitarse jamás. Pero nombraba a personas como presidente y él seguía mandándolo por detrás. Claro, claro. Nombraban lo que se llamaban los presidentes títeres. Exacto, los presidentes títeres. Claro. Entonces que ese fue su modus operandi. Pero él hace una cosa muy importante, Sí. que ya lo han tratado otros historiadores, y es de cómo la Segunda Guerra Mundial lo pone a él en una situación a favor de los norteamericanos. Claro, claro. Ajá, y aprovecha muchas necesidades agrícolas, naranjas, alimentos que había para él también hacer fortuna, hacer dinero. Claro, claro, porque Trujillo trataba del país como su hacienda particular, lo que siempre se dice, que se apoderó de muchos de los sectores industriales, económicos. Él se apoderó, incluyendo el azúcar, se fue adueñado de los principales ingenieros del país. Muy bien. Y de toda la industria, pues, prácticamente principal de... Y lo más importante, que eso le sirvió para pagar la deuda externa. Sí. Y crear el peso oro dominicano. Claro. Y crear el banco el Banco Central de la República Dominicana. Sí. Correcto. Ese hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, esos 6 años, fueron prácticamente lo que consolidaron a Trujillo en el poder. Ok. Entonces, ¿qué otro detalle de la era de Trujillo Barlow Martin señala como un punto importante que usted recuerde? Bueno, aparte de eso, él dice que todo lo que fueron el PSP, el Partido Socialista Popular, el MPD, Sí. todo con Máximo López Molina, con Andrés Ramos Peguero, todas esa gente eran títeres de Trujillo. Exacto. Que eso era forma que él hacía para decirle al mundo que en su país había democracia. Exacto. Era como una pantalla. Era una pantalla, pero que por debajo de la mesa, esa gente eran serviles a Trujillo. Claro, claro. O sea que no había una oposición política efectiva realmente. No la vi. No había. No. Él nunca lo permitió. Y no sé si Barlow Martin, que usted se ha tenido ahí y ha leído el libro. Yo apenas estoy comenzando a leer el libro, pero usted ya leyó toda esa parte y todo lo que abarca, todo lo que tiene que ver con la era de Trujillo. Él hace mención ahí del intento de invasión Sí. para liberarnos de la dictadura. Sí. ¿Se refiere a eso? Se refiere porque Trujillo tocó los intereses de Juancito Rodríguez, Ok. un vegano, Sí. ¿verdad? Y entonces Juancito Rodríguez se convirtió en el primer opositor de Trujillo en el exterior. Y esa es la principal figura que organiza Cayo Confite en 1947
Sí. y Luperón en 1949. Sí. Entonces, eso en 1947, Cayo Confite fracasó, no hubo, ni siquiera salida hubo. Se quedó en planes. Ajá. prácticamente. En Luperón, la invasión de Luperón llegó, pero uno de los soldados, dice él, que dejó el puerto de Luperón sin luz, a la oscura. Ok. Y que ellos, los que llegaron al mando de Horacio Julio Orne Coacú, se dispararon unos a otros. Exacto, o sea, No había- era una confusión. No habrá total. confusión. Y cuando ellos lograron repelerlo y que iban a montarse para salir Sí. despavoridos fuera ya del país, tomaron vía contraria y se encallaron en la playa. Wow. Ajá, y que ahí fueron apresados y que por eso fracasó. Pero él hace énfasis en que no había una verdadera ideología de sustentación de un proyecto de liberación en esta parte. Sí. Ajá, que lo que habían era intereses personales, maltratados por Trujillo. Sí. Ajá, entonces ellos sentían un odio, sentían una forma de desahogo, de agresión para poder arremeter contra Trujillo. El Exacto. único movimiento que sí tuvo una ideología fue el de 1959, con lo de Constanza Maimón. Del 14 de junio. 14. Sí. Sí. Sí, que ese fue el Y él primer- se refiere a la invasión del 59, me imagino. Claro, que se refiere. ¿Y qué destaca él de esa invasión? Esa parte del programa que yo traía de los expedicionarios, o sea, Ajá. ellos vinieron, ellos sí tenían un plan Ellos sí tenían un plan, para el país. y ellos sí tenían una ideología. Ellos sí tenían Sí. vamos a decir, una agrupación con una meta ya prevista de todo lo que podían hacer si llegaban a tomar el poder. Exacto. ¿Tú ves? Entonces que los otros no. Exactamente. Ellos tenían una hoja de ruta, como se dice modernamente. Vamos a decir, exactamente. Sí, aunque también fue una invasión que fracasó, porque fueron Sí, repelidos por la dictadura, terminaron siendo presos, torturados, Claro. asesinados la mayoría. sí. Y que Trujillo también cae, ya el final de Trujillo viene precisamente por el problema de Galíndez. Sí, él lo trata de Miguel, Sí. Jesús de Galíndez. de Jesús de Galíndez. Él dice que fue Galíndez, ese hecho fue lo que motivó porque ahí vino la muerte de Octavio de la Maza. Sí, también toda la masa. A él se le complicó Sí, el asunto. Y también la muerte de Rómulo Betancourt. Diga la muerte, del atentado inventado Sí. de Rómulo Betancourt en una calle de Caracas. de Caracas, en Venezuela, Sí. sí. Que eso la OEA lo estranguló. Exacto. Entonces ya Trujillo, como todos sabemos, muere asesinado, ajusticiado, ¿verdad? Sí, El 30 de mayo de 1961. así es. Y ahí ya por lo menos, se da la desaparición física del tirano, pero no así, la dictadura no cayó inmediatamente después, duró un tiempecito Sí. todavía. En que eso vamos a hablar en el próximo segmento, En el próximo segmento. de lo que pasó desde la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento, hasta el Consejo de Estado. Hasta el consejo de no, vamos a llegar hasta cuando Juan Bosch es elegido presidente. Porque Correcto. aquí pasan muchas cosas. Sí. Este es un periodo Y muy intenso. muy intenso. Sí. Sí. Muy Pasa intenso. muchas cosas en muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Así es. La salida de Trujillo, que Balaguer, Sí. Echevarría, Sí, muchos personajes. muchos personajes que intervinieron. Que Giovanni Martín se encarga de perfilarlos, o sea, de decir, este fulano era así, era así. Eso Exacto. es interesantísimo. Entonces, los animamos a ustedes a seguir acompañándonos en este programa, el primero de una serie, ¿verdad?, que vamos a hacer Ajá. sobre el destino dominicano de Giovanni Martín. Así que sigan en sintonía con este podcast. Bien, amigos y amigas del podcast de Literatura Literaria Papel Maché, seguimos con este interesante conversatorio con Abel Ventura Diloné sobre el destino dominicano de John Barlow Martin.
Este sería nuestro tercer bloque en este primer episodio de una serie que vamos a tener sobre este importante libro. Y ahora, a ver, vamos a concentrarnos en el periodo que va desde la muerte de Trujillo en mayo del 61 hasta la llegada al poder de Juan Bosch. Entonces vamos a entrar de una vez en materia. Usted dice que Yuval Noah Harari se encarga de hacer perfiles como de personajes que intervinieron, que fue como dijimos en el blog anterior, un periodo muy intenso. O sea, Sí. sucedieron una serie de cosas en un periodo de tiempo muy corto. Y él habla de los protagonistas de esos acontecimientos. Entonces vamos a ir en orden cronológico. O sea, una vez matan a Trujillo, ¿qué fue lo que sucedió inmediatamente después de eso? Bueno, después que matan a Trujillo, entonces, tú sabes que Balaguer era el vicepresidente. Sí, Entonces Balaguer se coloca como el presidente sí, y comenzó a manejar el poder, pero bajo el auspicio de Ramfi. sí. Ramfi llega inmediatamente, se coloca en San Isidro Sí. con la Fuerza Aérea, que era su fuerza particular, y comienza a ejercer presiones de Estado. Sí, Y una figura importante dentro de la política dominicana de ese entonces. Pero Balaguer seguía siendo presidente. Pero la presión pública y la presión del pueblo es que hace que se determine que los Trujillos se vayan. exacto. Esa es una cuestión que había que, lo primero era que él observó, era que la gente quería, decían, da, libertad, Sí, sí. libertad. Balaguer, Balaguer. Sí. ¿Tú ves? Balaguer, muñequito de papel. Sí, Ajá, entonces ahí comienza un periodo muy importante de la historia dominicana donde Balaguer tiene que asilarse en la Nunciatura y salir rumbo a los Estados Unidos. Y también eso lo colocó a ellos en una posición difícil porque el pueblo dominicano decía que ellos habían apoyado a Balaguer ok. y lo habían llevado a territorio norteamericano. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, cuando los Trujillo finalmente salen del país, ¿qué vino? Viene entonces el Consejo de Estado, O sea, que eran 7 miembros. ¿podemos Presidido mencionarlo? por Rafael Bonelli. Rafael Bonelli. No, bueno, de los 7 miembros, yo no me lo sé, uno por... Bueno, pero lo presidía Rafael Bonelli, Rafael que le Bonelli. dedica en el libro un buen tiempo a definirlo, a perfilarlo, ¿verdad? Sí. En ese entonces, Rafael Bonelli, él lo define como una persona que no tenía carácter, una persona manejable, una persona influenciable y que estaba aterrorizado, con mucho miedo, Ok. con Luis Con Inver Barrera y Luis Sí. Amía Mateo, Exacto, que prácticamente lo acorralaron a él sí. y le exigían que le diera poder dentro de las Fuerzas Armadas y que lo hiciera general. En eso duraron ellos más o menos como 1 año y medio, hasta que Juan Bosch fue presidente y fue el que lo hizo a ellos general. O sea, desde mitad del 61 hasta todo el 62 prácticamente. Prácticamente Yes. ellos presionaron sobre eso. Sí. Y también influenciaban, tenían, como quien dice, el poder en la... Hay que decir para los extranjeros que Inver Barreras fue uno de los conjurados junto a Trujillo, que participó en la conjura que dio, o sea, que llevó al ajusticiamiento, ¿verdad? Así es. Y Tío también, yo creo, ¿verdad? Los dos. Y a mí me Tío también. Luis Amé Mateo y Inver Barrera. Barrera, sí, fueron los dos que se salvaron. Exactamente, los que quedaron vivos Ok. de esa conjura, sí. Entonces esa situación llevaba a que el poder no se concentrara directamente en la figura presidencial, sino que era un caos, Sí. un caos. Y de ahí se forma o se consolida la agrupación política 14 de junio, que no era Sí. la Unión Cívica Nacional, que no era un partido político, Entonces, Juan Bosch, ¿a qué partido representaba? el PRD. Que fue un Entonces- partido que él fundó en Cuba en el 39. En el 39, entonces Sí. llega al país para participar en las elecciones. Ok, Entonces él lo ve a Juan Bosch como la figura cimera, un político audaz, ok. un político curtido, que sobresalía por encima de todos los políticos de ese entonces en la República Dominicana. Hay que decir que en el libro, Barlow Martin obviamente tuvo mucha cercanía con Juan Bosch y como que también lo perfila, yo uso la palabra perfil como para decir,
O sea, él estudiaba los personajes y decía, Claro. fulano era así, así, Sí, sí. y era muy minucioso. Muy bien. Entonces, Entonces, ¿qué decía él de Juan Bosch? De Juan ¿Cómo era Juan Bosch a los ojos de John Barlow Martin? bueno, él decía que él era un desfasado, que al parecer todos los años que estuvo en el exilio Sí. lo hicieron más del extranjero que dominicano. Que dominicano. Y que desconocía totalmente la realidad del pueblo dominicano. Y que era un hombre testarudo, Sí. un hombre imponente, incluso en un momento dice que fue imprudente, que era imprudente, Ok. ajá, y autoritario, Sí. que las cosas había que hacerlas como él decía. Bueno, era un caudillo, se dice, sí, imponía su Sí. criterio, sí. Pero aparte de todo eso, él dice que era un político sagaz Sí. y una persona que sabía bien mantener el vilo sobre él, a la masa en vilo, o a la publicidad sobre la figura de él. Sí. Y uno de los trucos que utilizó fue renunciar el partido, el PRD, y no ir a las elecciones, porque no habían condiciones. Y Sí. con ese vaivén de que voy, de que no voy, de que voy, de que no voy, Sí. mantenía en la mente Sí. de los dominicanos o de la masa, Sí. sin, vamos a decir, sin pastor, una masa Sí. sin pastor. Lo vieron a él como el elemento que podía llevarlo a tener pan, justicia y libertad, que era uno de los epítetos que pronunció Emiliano Zapata en México, Claro. pero que aquí la gente también lo pronunció. ¿Y cómo podemos definir esa campaña del 62? O sea, entre los principales partidos eran la Unión Cívica Nacional y el PRD, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo se desarrolló esa campaña electoral? Bueno, esa campaña electoral prácticamente empieza como empieza toda campaña electoral, pero era de una forma más simple. Ellos iban en caminata por los pueblos, unos iban trajeados como Viriato Fiallo y otros iban en camisitas cortas como Sí. Juan Bosch. Sí. Ellos saludaban a la gente en la calle, pero ya la Embajada de los Estados Unidos y John Barlow Martin sabían que Juan Bosch era el que estaba en la preferencia del pueblo dominicano, con un 70%, Sí. que Viriato Fiallo nunca aceptó, Sí. y que después de que ganó, nadie aceptó a Juan Bosch. Nadie aceptó a Juan Bosch. Nadie aceptó a Juan Bosch, nadie lo quiso. Aunque ya de eso lo haríamos en los próximos programas, porque ya entraríamos en lo que es el asunto, el gobierno como tal. Sí, De Juan pero Bosch. que hubo muchos manejos Sí. que no fueron adecuados políticamente para Maldaini Reina con su alianza nacional republicana, Sí. la alianza socialdemócrata de Juan Isidro Jiménez Grullón, la Unión Cívica Nacional, que era un movimiento cívico no político, pero que después convirtió en un movimiento político. Ellos no tenían el bagaje, no tenían la astucia, ni tenían tenía el Juan impacto que tenía Juan Bosch. Entonces, en esa campaña del 62, se recuerdo siempre que Juan Bosch usó como estrategia para acercarse al pueblo un programa que él tenía en la radio. Usó mucho la radio, ¿verdad? Sí, usó mucho la radio y le hacía cuentos también a la gente. Y para hablarle, por ejemplo, de que Usaba un lenguaje llano. un lenguaje llano, El campesino lo entendía mucho. muy bien, y eso le valió mucho. Por ejemplo, cuando él hablaba en público en los campos, dice John Barlow Martin, él utilizaba ejemplos de caballo, de Sí. mula, de becerro. Dice, los Estados Unidos mandan personas aquí como el Señor, que está con nosotros, Sí. para saber cuáles son nuestras necesidades. Si nosotros necesitamos una posilga, si necesitamos Exacto. un bulo, si necesitamos un burro, Sí. o si necesitaba un caballo. Parecía un chiste o un cuento, pero era una forma muy sutil de De conectar con ese con la público, gente, con el con su público público. que lo estaba escuchando. Ajá. ¿Y qué hizo? Eso hizo la diferencia. Ok. Ajá, para que Juan Bosch ganara las elecciones de 1962. Pero también hay un hecho muy importante que yo quiero destacar. Sí. Y es que también él dice que Juan Bosch, según la impresión que él le dio, no quería casarse con el poder, no quería ser presidente. Más Ok. bien quería ser un maestro del pueblo dominicano, Exacto. un educador,
Por eso se le decía al profesor, se le quedó ese mote, ¿verdad? El profesor Juan Bosch. Sí. Sí. Y que él cometió una serie de cosas que le parecieron a él que no fueron buenas. Una de ellas fue que al ganar las elecciones se ausentó del país. Sí. De inmediato Una gira en el extranjero. Sí. comenzó una gira en el extranjero y de allá vino desde Europa Sí. diciendo que los europeos le iban a prestar más de 200 millones de pesos, Sí. que a la final solamente fueron 150 millones Okay. de un préstamo que se hizo que se le tituló el préstamo de ultramar. Exacto. Ajá. Sí. Entonces eso originó un descontento. Pero eso le va a tocar al otro bloque, ¿verdad? Claro, claro. Ya por razones de tiempo, a ver, vamos a tener que dejar este episodio hasta aquí. Sí. Pero a los amigos que no se desesperen, que ya el próximo episodio será la semana que viene. Ya. Muy O bien. sea que no tendrá que esperar mucho tiempo para continuar en este viaje por la historia dominicana de ese periodo tan convulso, ¿verdad? Sí. De ese periodo tan intenso, donde sucedieron tantas cosas que definieron lo que sería el destino dominicano, para seguir Sí. con la idea del título del libro. O sea, que marcaron la historia dominicana, porque todo lo que pasó en esa época, desde la muerte de Trujillo hasta la Revolución de Abril, Sí. incluso un poco después que lo abarca el libro, Sí. definitivamente marcó la historia dominicana. O sea, señaló qué era lo que iba a suceder con el país. Más. Fue un hecho que Es determinante. determinaron Determinante, sí. es lo que iba a Como- pasar. Oye, conocer este libro, Edward, finalmente, es un banquete. Conocer este libro. Ya yo he repasado varias veces y cada vez que lo leo, tomo más contacto con aquella realidad. Y es como si yo la estuviera viviendo allí. Yo me Sí. imagino así, como si yo tuviera Uno se ubica en esa época. en esa época. Y es Sí, claro. importante conocer porque él nos lleva de la mano hacia situaciones que no se ven en otros libros de historia. Correcto. Bueno, pues nada, agradecemos a Abel Ventura, que nos ha acompañado en este primer episodio de esta serie sobre este libro, El Destino Dominicano. Y como les decía, vamos a pausar, como quien dice, el conversatorio. Vamos a dejarlo hasta este punto, pero lo vamos a retomar en un próximo episodio de la Tercera Literaria Papel Maché. Así que nos esperamos en el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.